Hola, el día de hoy veremos el sistema jurídico religioso de Palestina, en donde se pueden tomar muchos puntos importantes de por qué se creó este sistema jurídico de Palestina, en cómo se creó el poder legislativo, en cómo se creó el poder judicial, en donde se basan muchos puntos importantes para que este poder sea creado y donde tenga muchos conceptos básicos en donde nosotros no sabemos qué es o de dónde se crea. Este se crea en una mezcla de los sistemas musulmanes y los sistemas hebreos, en donde los hebreos eran tribus semitas que se unieron para formar Palestina, un estado cuyo capital fuera Jerusalén. Por otro lado, en 2003 se crea la Ley Básica de Palestina y es enmendada en 2005, en donde se define el marco legal y la constitución del sistema jurídico de Palestina. Esta fue elaborada a partir de un borrador redactado por el Consejo Legislativo de Palestina en 1997. El Estado de Palestina carece de independencia de facto. Su extensión geográfica se identifica generalmente en los territorios palestinos, cuyos límites son motivo de una disputación de Israel, en donde Israel y Palestina se crean y se basan en un grupo para que sea unido y de ahí mismo basen diferentes grupos para que este sea uno solo y crezcan así uno mismo. Más adelante mis compañeras les van a hablar de los puntos más importantes que ha creado Palestina en su sistema religioso. También sabemos que Palestina ha crecido bastante. Actualmente no tenemos un concepto básico de lo que es el sistema religioso de Palestina, pero en los temas que vamos a ver con continuidad, veremos cómo fue creado Palestina y cuáles son sus puntos básicos que ha creado el sistema jurídico religioso de Palestina. Religión de Palestina. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la inmensa mayoría, al menos del 80% de la población de la región palestina, era musulmana. Sin embargo, los cristianos eran una minoría considerable, alrededor del 16%, y estaban presentes sobre todo en Belén, Jerusalén y Nazaret. Antes del comienzo de la emigración masiva desde Europa, con el advenimiento del sionismo, los judíos eran en cambio solo el 4.8% de los ciudadanos, concentrados en Jerusalén, y había una presente minoría. La mayoría de palestinos pertenecían al Islam suní, pero existen minorías de musulmanes chiíes y admaníes. Se dice que la población nativa de palestinos era mayoritariamente judía y cristiana hasta la conquista islámica de Jerusalén en el 638, tras lo cual la población hebrea de la zona fue gravemente dejando el judaísmo y el cristianismo, convirtiéndose al Islam, al tiempo que adoptaban el árabe como lengua y se daba un proceso de arabización e islamización. Podemos observar que la religión siempre ha sido un pilar muy importante en cualquier parte del mundo. En este caso, la región de Palestina, donde varios musulmanes y cristianos se fueron al Islam, ya sea por sus ideas, por sus costumbres, tradiciones o cómo se sientan ellos perteneciendo a la religión. También puede ser influenciado o por tu pareja, que pues por amor a tu pareja te vayas a otra religión, como podemos ver en este caso, que va subiendo mucho el porcentaje y pues ahora tienen un proceso de arabización e islamización para que pues se vayan acostumbrando y pues todo eso. Hablemos acerca del poder judicial en Pakistán.
En el año de 1954 se aprobó una ley acerca de la organización judicial. Esto no quiere decir que no hubiera alguna organización, sino sino la que existía era heredada de Inglaterra. El Poder Judicial es independiente, ya que recae en una Corte Suprema que tiene una jurisdicción original y también tiene la facultad de atender casos que es necesario intervenir por el bien de la justicia. También a liberar a individuos encarcelados ilegalmente y a impedir que otros tribunales excedan de su jurisdicción. Los 17 integrantes que conforman la Corte son nombrados por el presidente de la República. También estos candidatos deben ser recomendados por el Comité Judicial y ratificados por el Comité Parlamentario. El ministro presidente y los demás jueces de esta Corte Suprema deben mantenerse en sus puestos hasta haber cumplido los 65 años. Asimismo, como recae en una Corte Suprema, también recae en 4 altas cortes provinciales, en la cual una se encuentra en la sede de la capital del país y otros tribunales que ejercen jurisdicción en lo civil y en lo penal. De estos tribunales tenemos el Tribunal de Distrito, que está compuesta por 1 o 3 jueces y que son las cortes de apelación por los tribunales de magistrado. Ahora bien, tenemos los tribunales de magistrado, que está compuesto por un solo juez. A su vez tenemos los tribunales especiales, que mismos como los tribunales de magistrados, también está compuesto por un solo juez. Por otra parte, también tenemos los tribunales religiosos, que estos a su vez está integrado por 1 o 3 jueces, los cuales tienen una competencia en materia del matrimonio y el divorcio. También existe la Corte Federal de la Sharia, que está integrada por 8 jueces y 3 de ellos deben ser ulemas. ¿Qué quiere decir? Que deben ser especialistas en el derecho islam. Esta corte tiene una jurisdicción original y de apelación. Su función se centra en decir si una disposición legislativa es o no contraria a los principios del Islam. Hola, yo les voy a contar sobre el poder legislativo. Bueno, en el poder legislativo vamos a encontrar un consejo palestino en el cual va a estar compuesto por 88 miembros más el RAES, que es la autoridad ejecutiva del consejo. Y bueno, estos miembros van a ser elegidos directamente y simultáneamente por el pueblo palestino. Asimismo, en este consejo se va a elegir a un portavoz, quien va a presidir las reuniones del consejo, quien va a administrar esas reuniones, va a decidir la agenda para cada encuentro, la organización de las votaciones y también los resultados de esta misma. De acuerdo con el acuerdo Gaza-Jericó, la autoridad palestina tiene la potestad de ejercer y promulgar la legislación. Esto es que puede modificar normas, puede crear leyes, puede hacer reglamentos u otros actos legislativos. Y esta modificación o creación de leyes o normas van a recaer sobre temas de educación, salud, cultura, bienestar social, turismo, cambios en las leyes existentes, regulaciones o creaciones de leyes militares. Para la creación de nuevas leyes o normas es necesario que la autoridad palestina mande sus propuestas a un subcomité de Israel, el cual en un lapso de 30 días va a determinar si esta propuesta excede de jurisdicción, si tiene algunos elementos que no son viables o si se aprueba esta propuesta. Asimismo, las leyes y reglamentos van a ser vigentes hasta que se deroguen o hasta que se presenten enmiendas según el Acuerdo de Gaza y Jericó. Y por último, ¿qué es lo que pasa si no hay una decisión durante este lapso de tiempo?
Bueno, pues la autoridad palestina va a acudir al Comité Común de Contacto, quien va a considerar esta cuestión y va a tratar de darle una solución en un lapso de 30 días. Con todo lo visto anteriormente llegamos a una pregunta. ¿Por qué el sistema religioso es tan represivo? Y la respuesta se resume fácilmente en la relación inseparable que existe del derecho con la religión. El concepto de legislación deja de representar la voluntad del pueblo para convertirse en la voluntad de Dios. La ley debía ser entendida como un deber civil y un deber religioso, uno inseparable del otro, que todos los musulmanes en que se encuentre y del soberano que dependa. De acuerdo con una clasificación comúnmente aceptada, todos los actos humanos caen dentro de 4 categorías que Dios ha ordenado categóricamente: lo que ha recomendado, lo que ha dejado legalmente indiferente, lo que ha reprobado y lo que ha prohibido. La Sharia o la ley islámica es como una especie de código moral que indica qué puede hacerse y qué no en diferentes aspectos, como la vestimenta, los derechos de las mujeres, el consumo de alcohol y las relaciones fuera del matrimonio. La interpretación de la Sharia es diferente según el país y la rama del Islam, pero las versiones más estrictas pueden incluir penas como lo son los azotes, la amputación y la lapidación. El Islam se basa en la premisa de que todos los individuos deben someterse a la voluntad de Alá, el único y verdadero Dios existente. Así se considera una actitud ante el mundo y el Creador, una disposición del alma voluntariamente aceptada y una práctica consecuente con ella de un modo de vida. Las restricciones ayudan a los musulmanes a concentrarse en su fe y a desarrollar su disciplina, autocontrol, manteniéndose en un estado de serenidad y claridad. Además, durante el mes de Ramadán, los musulmanes tienen prohibido comer, beber, tener relaciones sexuales desde que amanece hasta la puesta del sol. Deben de abstenerse de fumar, masticar chicle y consumir cualquier sustancia que entre por la boca. Junto con estas restricciones, se espera que los musulmanes eviten los comportamientos negativos como lo son mentir, chismear o enojarse. Además de que veneran el Corán, lo guardan con mucho cuidado envuelto en pañuelos y se lavan las manos antes de tocarlo y leerlo.